Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban se profesaron su amor en entrevistas y parecían una pareja inseparable. Hollywood está conmocionado por una revelación que nadie vio venir. Tras años de especulaciones sobre el matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban, Russell Crowe finalmente ha roto su silencio. Y lo que ha revelado es sencillamente impactante. Como uno de sus amigos más cercanos, Crowe ha presenciado momentos privados que el mundo desconocía. Ahora su confesión está causando conmoción en la industria del entretenimiento, que secreto ha guardado durante todos estos años. Hoy descubrimos la sorprendente verdad de Russell Crowe sobre Nicole y Keith, el hombre que siempre estuvo ahí. Bajo los cegadores focos de Hollywood, las amistades a menudo se desvanecen tan rápido como se forman. Alianzas temporales basadas en el éxito de taquilla y las apariciones en la alfombra roja. Pero mucho antes de convertirse en un ícono mundial, Nicole Kidman forjó un vínculo que perduraría. En medio del caos de la fama, una amistad permaneció inalterable. Su profunda e inquebrantable conexión con Russell Crowe. Su vínculo no nació bajo los focos de un estreno cinematográfico, sino en el crudo pero esperanzador mundo de la industria del entretenimiento australiana a finales de los años 80. Eran dos talentos emergentes, unidos por una herencia común y una comprensión tácita de la ambición y el sacrificio necesarios para dejar huella. Soy una persona cuya vida está marcada por el dolor, la tristeza y la pérdida. Esta fundación, construida lejos de las miradas indiscretas del mundo, forjó un pacto de lealtad único. A pesar de todos los titulares, los rumores susurrados y las decepciones públicas, Russell Crowe fue quien permaneció a mi lado. Cuando las cámaras la captaron sonriendo junto a Tom Cruise y más tarde cuando documentaron la ruptura de esa relación, Crowe fue su apoyo silencioso e inquebrantable. Fue su refugio en un mundo que rara vez lo ofrece. Esto le otorgó a su perspectiva un peso sin igual. Las cosas se entrelazaban en un grado completamente distinto. Creo que el día que realmente me di cuenta de que algo era radicalmente diferente, él no era un conocido lejano que recopilaba informes de tabloides. Él era el guardián de su mundo. Y estuvo presente aquella fatídica noche de enero de 2005 en la Gala G-Day, a LA, la noche en que todo cambió. Desde el otro lado de una sala deslumbrante, Crowe observó cómo Nicole Kidman y un carismático cantante de música country llamado Keith Urban se cruzaban por primera vez. Vio la chispa, también vio la vacilación. Ahí reside la gracia. Cuando empiezas a mirar algo y piensas, no puedo con esto. Según fuentes cercanas al trío Crowe, desempeñó un papel delicado pero esencial como Celestino, creando oportunidades para que conectaran y ofreciéndole a Nicole la tranquilidad de un amigo de confianza. Fue testigo de su historia desde el principio, sin saber que algún día sería él quien revelaría su desgarrador capítulo final. Un amor que desafió todas las probabilidades. Durante casi 20 años, Nicole Kidman y Keith Urban se profesaron su amor en entrevistas y parecían una pareja inseparable. El romance que cautivaría al mundo no comenzó con un estallido de pasión, sino con un periodo de angustioso silencio. Tras aquel primer encuentro, Nicole confesó que se quedó con dudas incluso años después, riendo al pensar que Keith ni siquiera se había fijado en ella. Creo que es porque ya sabes, obviamente esto es 1 hora y media de peluquería y maquillaje. Durante 4 largos meses no me llamó. Pero cuando finalmente se reunió el valor necesario, el romance se encendió con una intensidad imparable. Un paseo por Woodstock en la Harley Davidson de Keith los llevó a un lugar apartado para hacer un picnic, y ese, como Nicole diría más tarde, fue el momento en que quedó prendada. Era una mujer que prefería comprometerse de inmediato, y el 25 de junio de 2006
Apenas un año y medio después de su primer encuentro, ya eran marido y mujer. Fue el cuento de hadas perfecto de Hollywood. Fue el matrimonio hollywoodiense que hizo creer a la gente que dos superestrellas podían vivir felices para siempre. La unión de dos de las estrellas más brillantes de Australia. Pero es aquí donde la historia se torna más compleja, donde la fachada de felicidad se resquebraja para revelar la cruda realidad de lo que costó construir su amor. Porque apenas 4 meses después de su boda, el cuento de hadas se desmoronó. En octubre de 2006, Keith Urban, quien llevaba mucho tiempo luchando contra sus demonios internos y su adicción recayó y volvió a ingresar en un centro de rehabilitación. Más tarde, con brutal honestidad, admitió a la revista Rolling Stone: «Yo provoqué el colapso de mi recién estrenado matrimonio. Fue un momento que habría destruido casi cualquier otra relación antes incluso de que comenzara». Pero la respuesta de Nicole Kidman fue sencillamente heroica. No se marchó, no emitió ningún comunicado de prensa, lo canceló todo. Promoción cinematográfica, obligaciones profesionales. Su mundo entero quedó en suspenso para apoyar al hombre con el que acababa de casarse. Sin embargo, su apoyo no fue ciego. Y tengo la suerte de tener un marido incondicional y una fe sólida. Tengo ambas cosas. Como ella misma contaría más tarde, llegó a una profunda comprensión, o a una profunda... Ella no podía salvarlo. Él tenía que salvarse a sí mismo. Su papel era amarlo, brindarle el espacio necesario para que él pudiera hacer el trabajo. Fue un acto de increíble fortaleza, paciencia y fe inquebrantable. Contra todo pronóstico, su matrimonio sobrevivió. Keith diría más tarde que había nacido en ella. Nicole le había dado el apoyo que necesitaba para liberarse de las ataduras de su pasado. Desde su posición privilegiada, Russell Crowe observó cómo se desarrollaba todo, sabiendo que no se trataba de un romance cualquiera de Hollywood. Era una historia de amor forjada en la fragilidad y puesta a prueba por el fuego. Un vínculo que parecía irrompible. Habían sobrevivido a una crisis que habría destrozado a cualquier otro. Y precisamente eso es lo que hace que la verdad sobre su final sea tan devastadora. Tras la dura prueba de la recuperación de Keith, su matrimonio parecía invencible. Habían enfrentado al demonio más poderoso y habían vencido. Pero con el paso de los años, un enemigo aún más insidioso comenzó a infiltrarse en sus vidas. Era algo que no se podía superar en un programa de 30 días. Era el efecto lento y corrosivo de la distancia. El motor de la carrera de Keith Urban era la carretera abierta. Su exigente agenda de giras implicaba que pasaba aproximadamente 200 días al año fuera de casa. Esto no era solo una cifra, era una realidad que dividió su vida en dos. Apenas un día después del impactante anuncio de su separación de Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, Keith reveló que durante más de la mitad del año vivían en mundos separados conectados únicamente por llamadas telefónicas y cartas de amor nocturnas. En un momento de sorprendente sinceridad, durante una entrevista pregrabada, el propio Keith reveló la dura realidad de esa vida. Cuando te despiertas en un autobús turístico a las 3:30 de la mañana, enfermo como un perro, extrañas a tus amigos y a tu familia, te sientes completamente solo, miserable y enfermo y te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? Esa profunda soledad noche tras noche, en una ciudad diferente, crea un vacío. Y los vacíos son peligrosos. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la separación tuvo un fuerte impacto emocional. Según una fuente, Crowe está devastada por la ruptura y afirma que intentó por todos los medios salvar su matrimonio de 19 años. De acuerdo con Crowe, Keith comenzó a distanciarse hace varios años
Y desde entonces, su relación se ha ido deteriorando progresivamente, lo que ha provocado una importante pérdida de intimidad. La distancia física estaba creando una brecha emocional que ninguna muestra de afecto parecía capaz de superar. Las señales reveladoras de una vida secreta. Fue en este abismo, cada vez más profundo, donde comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma profundamente inquietantes. Desde la perspectiva de Russell Crowe, no se trataba simplemente de las tensiones normales de un matrimonio bajo presión. Eran cambios de comportamiento clásicos que insinuaban algo más. La primera y más evidente señal fue el teléfono. Al parecer, Keith se volvió extremadamente protector con él, lo dejaba boca abajo sobre las mesas, lo llevaba consigo a todas las habitaciones y se ponía a la defensiva si Nicole le preguntaba con quién se escribía mensajes. Para una pareja casada, durante casi 2 décadas, este repentino secretismo digital fue un hecho escalofriante. Resolviendo las cosas y dennos un poco de espacio, y nos hemos saltado al último capítulo de la historia. Esa actitud defensiva comenzó a influir en sus conversaciones. Cuando Nicole le hacía preguntas normales propias de una esposa sobre su día de gira, las respuestas de Keith se volvían vagas y cortantes. Parecía emocionalmente distante, incluso cuando estaba físicamente presente con la mente en otra parte, como si simplemente estuviera actuando por inercia. Pero quizás la señal más reveladora fue la que se manifestó en público. Casi al mismo tiempo que crecían las sospechas de Nicole, las declaraciones públicas de amor de Keith se volvieron más frecuentes, más emotivas y más grandilocuentes. En la ceremonia de los AFI, en abril de 2024, le dedicó un emotivo homenaje a su esposa. «Nicole, mi esposa Nicole Mary está aquí esta noche», comenzó con la voz quebrada por la emoción. «A los 4 meses de matrimonio, mi adicción destrozó nuestra relación y ella eligió el amor. Y apenas 4 meses después, mis adicciones sobre las que no había hecho prácticamente nada volvieron a aparecer. En aquel momento, el mundo vio a un esposo devoto rindiendo homenaje a su salvadora. Pero según la interpretación de Russell Crowe, se trataba de algo completamente distinto. Era un caso de manual de sobrecompensación. Estaba fingiendo devoción ante las cámaras, creando una deslumbrante narrativa pública de adoración que servía como la tapadera perfecta para su cuestionable comportamiento privado. Es un patrón común en los casos de infidelidad. Cuanto más efusivos sean los elogios públicos, más pueden enmascarar una traición privada. Y según se informa Crowe, que observaba desde dentro, fue testigo de esa dolorosa desconexión. La intuición femenina. Nicole Kidman no es una mujer fácil de engañar. Es inteligente, perspicaz y sumamente intuitiva. Las sonrisas que mostraba en las alfombras rojas ocultaban una creciente inquietud. Una cosa era la imagen pública, pero a puerta cerrada, investigaba su propia vida reconstruyendo poco a poco un rompecabezas que no quería resolver. Su comportamiento comenzó a cambiar de forma sutil, pero significativa. Comenzó a monitorear las redes sociales relacionadas con la gira de Keith, buscando inconsistencias. Crowe notó su creciente tendencia a hacer apariciones sorpresa en sus conciertos, gestos que parecían de apoyo al público, pero que en realidad eran misiones de investigación. El desgaste emocional comenzó a reflejarse en su trabajo. Los directores presentes en el set notaron momentos de inesperada fragilidad emocional, sobre todo durante las escenas que abordaban temas de traición o abandono. Era como si la línea entre el dolor de su personaje y el suyo propio se hubiera desdibujado, lo que requería poca actuación por su parte. Sin embargo, el dolor más profundo solo lo compartía en privado. Russell Crowe presenció un momento que confirmó que las sonrisas del público eran una farsa. Vio a Nicole entre bastidores, después de uno de los conciertos de Keith, llorando desconsoladamente, mostrando un corazón roto sin reservas.
Fue en momentos como este, cuando según se cuenta Nicole, recurrió a su amiga de toda la vida, no solo para compartir una vaga sensación de soledad, sino para confiarle preocupaciones concretas que empezaban a inquietarla. Había una foto de una fan que parecía un poco demasiado íntima. Es un momento precioso de celebración, Nicole. Yo también besé a mi marido, pues ahí estaba, y una historia de alguien del equipo de Keith que no coincidía del todo con la versión que él le había contado. Cada incidente era una pequeña grieta en los cimientos de su confianza y juntos formaban un patrón que ya no podía ignorar. Un enfrentamiento no solo era probable, sino inevitable. El punto de quiebre no llegó con un estruendo ensordecedor, sino con el silencioso resplandor azul de la pantalla de un teléfono una noche. Durante años Nicole Kidman había vivido con una intuición silenciosa y persistente, una sensación que había intentado desestimar, como la ansiedad natural de una esposa cuyo marido pasaba la mitad de su vida de gira. Pero la intuición, cuando se ignora, no desaparece. Permanece latente, y en un instante devastador sus peores temores se confirmaron. Según Crow, Nicole descubrió una serie de mensajes preocupantes en el teléfono de Keith. No eran vagos ni ambiguos. Supuestamente los mensajes eran con una corista de su banda de gira. Mientras Nicole revisaba las conversaciones, la cruda realidad la golpeó. Los mensajes sugerían reuniones privadas concertadas durante los momentos en que Keith afirmaba estar trabajando hasta tarde en los estudios de grabación. Era un engaño claro y calculado. El momento del descubrimiento fue particularmente cruel. Nicole estaba en medio de un intenso rodaje para un papel dramático y exigente, un proceso que la dejó emocionalmente vulnerable y excepcionalmente expuesta. Ser traicionada es una cosa. Ser traicionada en tu momento de mayor vulnerabilidad es otra cosa. El relato supuestamente narrado por Russell Crowe sugiere que Nicole le confió sus sentimientos tras encontrar los mensajes con la voz no solo llena de ira, sino también de profunda herida. No era la primera vez que albergaba sospechas, pero sí, la primera vez que tenía pruebas irrefutables. Se acabó la posibilidad de una negación plausible. Se había llegado al punto de quiebre. Según los informes, el enfrentamiento tuvo lugar en diciembre de 2018, tras una fiesta navideña en la que algunos testigos observaron que Keith pasó gran parte de la noche absorto en su teléfono distante y reservado. Al regresar a la intimidad de su hogar, la fachada cuidadosamente construida de su vida pública finalmente se derrumbó. Lo que comenzó como una simple pregunta directa sobre sus comunicaciones secretas se convirtió en una conversación de 4 horas que se prolongó hasta el amanecer. No fue una discusión a gritos, fue una presentación metódica y desgarradora de la verdad. Durante la conversación, Nicole supuestamente le presentó a Keith las pruebas específicas que había reunido durante meses. No solo los mensajes de texto incriminatorios, sino también las discrepancias en sus relatos de viajes y los gastos inexplicables que ahora cobraban un sentido escalofriante. Desveló la trama de la traición pieza por pieza, de forma dolorosa. Al amanecer, Nicole había emitido lo que sus amigos describieron como su última advertencia. Fue un ultimátum pronunciado con la fría y silenciosa claridad de una mujer que había llegado a su límite. Las condiciones eran innegociables. Transparencia absoluta a partir de ese momento, una reducción significativa de las giras y un compromiso inmediato con la terapia de pareja. Esta era su única oportunidad para salvar su matrimonio. Ante las pruebas irrefutables, Keith supuestamente prometió cambiar. Lo prometió todo. El punto de no retorno. Durante unos meses de gran fragilidad, parecía que la promesa se mantendría. La pareja aparentaba estar superando sus problemas, incluso renovando sus votos en una ceremonia íntima que sugería un compromiso renovado, según una fuente cercana. Para el mundo exterior, la crisis se había evitado.
El cuento de hadas volvía a encarrilarse, pero esta reconciliación resultó ser una ilusión pasajera y desgarradora. Las revelaciones de Russell sugieren que para el verano Keith había retomado sus preocupantes hábitos. Las promesas hechas en la desesperada madrugada de aquel día se rompieron. Esta fue la traición final e imperdonable. No fue solo el acto inicial de infidelidad lo que destruyó el matrimonio. Fue la falta de respeto a la última advertencia. Fue darse cuenta de que el hombre al que había salvado el hombre por el que tanto se había sacrificado no estaba dispuesto o no era capaz de cumplir su palabra de salvarlos. Esta cronología explica todo lo que desconcertó al público. Explica las emotivas publicaciones de aniversario en junio de 2025, un momento en que Nicole aún conservaba la esperanza, y explica la cruda realidad de que Keith firmara los papeles del acuerdo de divorcio apenas unas semanas después, el 29 de agosto. La decisión ya estaba tomada. No hubo una separación prolongada ni declaraciones públicas sobre intentar solucionar las cosas. Una vez superada la última advertencia, Nicole siguió adelante con determinación rápida y silenciosa. La confianza no solo estaba dañada, sino pulverizada sin posibilidad de reparación. Se acabó el tiempo de las advertencias. Había llegado el momento de las consecuencias. La evidencia en el silencio. El final de un matrimonio de 20 años en Hollywood rara vez es un asunto tranquilo. Normalmente se trata de un circo caótico de comunicados de prensa contradictorios, publicaciones crípticas en redes sociales y largas batallas legales que ocupan las portadas de los tabloides. Pero la disolución del matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban fue diferente. Fue limpia, eficiente y casi inquietantemente silenciosa. Y en ese silencio, las pruebas de lo que realmente sucedió son elocuentes. Los documentos judiciales presentados en el condado de Davidson, Tennessee, el 30 de septiembre, citaban la frase estándar y estéril de diferencias irreconciliables. Pero los detalles del acuerdo extrajudicial firmado meses antes de que el público supiera siquiera que había problemas pintaban un panorama mucho más claro. No se trató de una separación amistosa y mutua. Fue un ajuste de cuentas y los términos se impusieron desde una posición de superioridad moral indiscutible. El detalle más revelador fue el acuerdo de custodia. Keith Urban, un hombre que había forjado su imagen pública como un padre de familia ejemplar, aceptó tener la custodia de sus hijas solo 59 días al año. Eso representa apenas un 17%. La mayoría de los padres se opondrían rotundamente a un acuerdo tan desigual. La silenciosa aceptación de Keith sugiere que sabía que no estaba en posición de discutir. De haberlo hecho, se habría arriesgado a una larga batalla legal donde los detalles comprometedores de su comportamiento, los mensajes de texto y las reuniones secretas podrían haber salido a la luz en un tribunal público. El silencio fue el precio de su privacidad. El acuerdo financiero fue igualmente revelador. Tanto Nicole como Keith declararon ingresos elevados por lo que ninguno estaría obligado a pagar pensión alimenticia. Sin embargo, en una medida muy inusual, Keith ya había pagado por adelantado sus obligaciones de manutención infantil en un solo pago. No se trataba solo de responsabilidad financiera, se trataba de romper lazos. Un único pago garantizaba que no habría contacto mensual continuo, ni futuros compromisos financieros, ni responsabilidades pendientes. Fue el equivalente legal de una ruptura definitiva, ejecutada con la rapidez y precisión de quien sabe que no tiene margen de negociación. Todo en el proceso apuntaba a una infidelidad. La esposa engañada Nicole impuso las condiciones. Conozco la sensación de tener que soportar la rutina día tras día. El culpable Keith aceptó las consecuencias sin oponer resistencia para evitar la humillación pública.
La rapidez con la que todo sucedió, desde una promesa rota en verano hasta la firma de documentos legales en agosto, no era señal de un amor que se hubiera desvanecido lentamente. Era la señal de una confianza destruida de forma decisiva y catastrófica. En el hermético mundo de las celebridades de primera línea, existe una regla tácita inquebrantable. No se habla de la vida privada de los amigos. Es la máxima traición a la confianza. Russell Crowe, un hombre conocido por su intensa lealtad y su aversión a los chismes de famosos, había mantenido este código durante toda su carrera. Por eso, cuando empezaron a circular rumores sobre su postura respecto a la ruptura entre Kidman y Urban, toda la industria quedó atónita. ¿Por qué rompería su silencio ahora? ¿Qué podría motivar a un hombre tan reservado a involucrarse en un asunto tan delicado? Y la respuesta, según quienes conocen la situación, radica en el mismo principio que ha guiado su vida durante décadas: la lealtad. A medida que se difundía la noticia del divorcio, y esto es solo una muestra de las 37 páginas que componen la demanda de divorcio, una narrativa sutil pero dañina comenzó a tomar forma. Personas que trabajan sin descanso en empleos que odian, que tienen que pagar las cuentas y demás. Keith fue retratado como el esposo desconsolado y devoto, cuyo calendario de giras simplemente había creado una desafortunada distancia. En cambio, a Nicole la presentaban como la esposa fría y distante que se había marchado. Russell Crowe ya había visto esto antes. Sabía lo rápido que una narrativa mediática falsa podía convertirse en una verdad aparente. Supuestamente no podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su amiga, una mujer que lo había dado todo por su matrimonio, era traicionada, incomprendida y tergiversada de tal manera. Su decisión de hablar no se trataba de difundir chismes, sino de proteger una reputación. Fue un acto de rectificación, una estrategia para asegurar que se conociera la verdadera historia. Nicole no se marchó sin más. Le apartaron, y solo después de que ella le diera a su marido una última oportunidad para hacer lo correcto. Algunos expertos de Hollywood incluso sugirieron que Crowe actuaba como una especie de mensajero, diciendo en voz alta lo que Nicole no podía decir ella misma, sujeta a la discreción de los procedimientos legales. Es una táctica tan antigua como la fama misma. Cuando la atención mediática es demasiado intensa, dejas que un amigo de confianza te susurre la verdad. Ya fuera una cruzada personal o una estrategia coordinada, la motivación era clara. Russell Crowe rompió el código de silencio de las celebridades por una razón: defender el honor de su amigo, un ejemplo de elegancia. Tras la silenciosa batalla legal, surgieron dos versiones muy distintas. Por un lado, algunos informes sugerían que Keith Urban estaba llevando la ruptura mucho peor de lo que nadie había previsto. Canceló varias apariciones y, según se decía, evitaba por completo a la prensa. Personas cercanas a él lo describieron como avergonzado y cansado de ser retratado como el malo de la película. Se había retirado de la vida pública. Su silencio contrastaba fuertemente con las efusivas declaraciones públicas de amor que habían caracterizado su matrimonio. Ya fuera por culpa o por el dolor de la opinión pública, la otrora imperturbable estrella del country parecía debilitada. Al otro lado estaba Nicole Kidman. No hubo muestras dramáticas de tristeza ni publicaciones crípticas en redes sociales y desde luego ningún ataque público. Fue extraño porque no llegué a conocerlas realmente como Nicole, sino como Marsha. En cambio, el mundo vio a una mujer que sobrellevaba su desamor con una fortaleza serena e inquebrantable. Fuentes cercanas a ella afirmaron que estaba dolida y se sentía traicionada. Sin embargo, su determinación permaneció inquebrantable. Ella siguió presentándose a trabajar, ofreciendo actuaciones impactantes y cumpliendo sus compromisos profesionales con una gracia inquebrantable.
Su energía no estaba dirigida al pasado, sino firmemente enfocada en seguir adelante, protegiendo a sus hijas y continuando el trabajo que ha definido su vida. Para mí también fue muy emocionante, porque es un papel magnífico. Afrontó el fin de su matrimonio del mismo modo que había afrontado todas las demás crisis de su vida, con una dignidad profunda e imponente. Su comportamiento no fue una actuación para el público. Fue la expresión auténtica de una mujer que ha superado las traiciones más profundas y ha salido fortalecida, no derrotada. Más allá de la traición. Al final, la historia que la revelación de Russell Crowe sacó a la luz no se limita al trágico final de un matrimonio de Hollywood. Es una muestra del carácter de Nicole Kidman. Durante casi 20 años, fue el pilar, la salvadora, la creyente inquebrantable en una historia de amor que luchó por proteger. Bueno, es oficial. Estos documentos judiciales muestran que, tras casi 20 años de matrimonio, Nicole Kidman y Keith Urban se están divorciando. Ella le ofreció lealtad, paciencia y perdón, incluso ante la adicción y la distancia. Cuando finalmente descubrió la traición definitiva, ofreció una última oportunidad. Al ver que esa oportunidad fue ignorada y su confianza quebrantada irremediablemente, actuó con la determinación serena y firme de una líder, no de una víctima. Protegió meticulosamente a sus hijos y su propia dignidad, rompiendo lazos con una precisión quirúrgica que no dejó lugar a dramas ni especulaciones. Puede que el cuento de hadas haya terminado, pero la reina sigue viva gracias a la lealtad de una amiga de toda la vida que se negó a que se impusiera una narrativa falsa. Crudo y muy emotivo. El premio fue para mí y para ella, pero ahora estoy en el escenario. Ahora el mundo puede ver la historia completa. Su legado no lo define el hombre que le rompió el corazón, sino la fuerza inquebrantable con la que con discreción y firmeza recuperó su trono.